Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a desentrañar una faceta de él que quizás no conocían y que tiene mucho que ver con Hande Erçel. Sí, prepárense porque este vídeo viene cargado de salseo, admiración y sobre todo, un secreto profesional que Kerem guarda bajo llave, hasta ahora. Antes de que nos sumerjamos en este mar de información jugosa, les quiero pedir un favor gigante. Si son nuevos por aquí, o si son de los que ven los vídeos pero se olvidan de darle al botoncito rojo, este es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, déjenme un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es fundamental para que siga creando vídeos como este. Ahora sí, vamos al lío. Kerem Bürsin, ese hombre que nos ha robado el corazón con su talento, su carisma y su, bueno, con todo, ¿verdad? Lo conocemos por sus papeles en series como Sen Kalkam, donde su química con Hande Erçel traspasó la pantalla y nos hizo soñar con un romance de cuento. Pero hoy no vamos a hablar de romances, aunque estén indirectamente relacionados. Hoy vamos a hablar de la admiración que Kerem siente por Hande, profesionalmente hablando. Muchos lo ven como el galán de telenovela, el actor consagrado que conquista a todos con su sonrisa. Y sí, todo eso es verdad. Pero Kerem es mucho más que eso. Es un hombre que valora el trabajo duro, la dedicación y el talento puro. Y es precisamente en Hande Erçel donde encuentra esas cualidades que tanto admira. A lo largo de su carrera, Kerem ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar personajes complejos y con profundidad. Pero, ¿qué es lo que realmente busca en un compañero de trabajo? ¿Qué lo inspira? Y aquí es donde entra en juego el secreto profesional que les prometí. Verán, Kerem siempre ha sido muy reservado con sus métodos de trabajo. No es de los que revelan sus trucos ni de los que hablan abiertamente de sus fuentes de inspiración. Pero a través de entrevistas, comentarios sutiles y sobre todo, observando su trabajo en el set, se ha podido inferir una admiración profunda por la ética de trabajo y la capacidad de adaptación de Hande. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, Hande Erçel no solo es una cara bonita. Es una actriz que se toma su trabajo muy en serio. Es meticulosa, perfeccionista y siempre está dispuesta a dar el 110%. Y eso, en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es algo que Kerem valora enormemente. Se dice, por ejemplo, que durante el rodaje de Sen Kalkam, Kerem quedaba impresionado con la capacidad de Hande para memorizar los guiones y para meterse en la piel de su personaje. No solo eso, sino que también admiraba su habilidad para improvisar y para aportar ideas creativas al guión. Era una colaboración genuina, una sinergia que se notaba en la pantalla y que, sin duda, contribuyó al éxito de la serie. Pero no se trata solo de talento natural. Hande es una actriz que se prepara a conciencia para cada papel. Investiga, estudia, se documenta y trabaja con coaches para perfeccionar su técnica. Y esa dedicación, ese esfuerzo constante, es algo que Kerem respeta profundamente. Además, Hande tiene una cualidad que es fundamental en cualquier profesión, pero especialmente en la actuación, la capacidad de aprender de sus errores. No se rinde ante las dificultades, no se deja vencer por la crítica, sino que utiliza cada obstáculo como una oportunidad para crecer y mejorar. Y eso, amigos míos, es una lección valiosísima para cualquiera. El secreto profesional de Kerem, entonces, no es un secreto en el sentido estricto de la palabra. No es una fórmula mágica ni un truco infalible. Es más bien una filosofía de trabajo, una forma de entender la profesión que comparte con Hande y que se basa en la dedicación, el esfuerzo, la perseverancia y la admiración mutua. Kerem admira la capacidad de Hande para reinventarse, para asumir nuevos retos y para sorprender al público con cada uno de sus personajes. Admira su valentía para romper con los estereotipos y para mostrar su lado más vulnerable. Y admira, sobre todo, su humildad y su sencillez a pesar del éxito arrollador que ha cosechado. En definitiva, la admiración de Kerem por Hande va más allá de la simple atracción física o del romance que vivieron. Es una admiración profesional, basada en el respeto mutuo y en la valoración de las cualidades que hacen de Hande una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Y es que al final del día, el éxito no se mide solo por la fama o el dinero. Se mide por la calidad del trabajo que se realiza, por el impacto que se tiene en el público y por la huella que se deja en el mundo.
Y tanto Kerem como Ande están dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento, gracias a su talento, su dedicación y su pasión por lo que hacen. Así que la próxima vez que vean a Kerem Bürsin en la pantalla, recuerden que detrás de esa sonrisa cautivadora y de ese talento innegable, hay un hombre que valora el trabajo duro, la dedicación y el talento puro. Un hombre que admira a sus compañeros de trabajo y que se inspira en ellos para ser cada día mejor. Y hablando de inspiración, ¿quién no se inspira en Kerem Bürsin? Es un hombre que lo tiene todo. Pero lo más importante es que es una persona genuina, auténtica y con un gran corazón. Y eso, en un mundo lleno de falsedad y superficialidad, es algo que se agradece muchísimo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado descubrir esta faceta de Kerem Bürsin y que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta información con ustedes. En resumen, hemos hablado de la admiración que Kerem Bürsin siente por Hande Erçel, no solo como persona, sino como profesional. Hemos descubierto que valora su dedicación, su esfuerzo, su talento y su capacidad para aprender de sus errores. Y hemos entendido que el secreto profesional de Kerem no es un secreto en sí, sino una filosofía de trabajo basada en el respeto mutuo y en la admiración. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece la admiración de Kerem por Hande? ¿Creen que es importante valorar el trabajo de los demás? ¿Qué es lo que más admiran de Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, les quiero pedir un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que siga creando contenido como este. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco asterisco ampliación de la noticia asterisco asterisco. Pero, esperen. Que esto no termina aquí. Porque para entender mejor esta admiración, tenemos que profundizar en sus trayectorias individuales y cómo se complementan. No es solo un me gusta su trabajo superficial, es una conexión profunda que se basa en el entendimiento de los desafíos y las recompensas de esta profesión. Retrocedamos un poco. Kerem Bürsin, con su formación estadounidense y su ambición por trascender fronteras, siempre ha tenido una visión muy clara de lo que quiere lograr en la industria del entretenimiento. No se conforma con ser solo un galán. Busca roles que lo desafíen, personajes con matices y proyectos que tengan un impacto social. Su paso por Hollywood, aunque breve, le enseñó la importancia de la disciplina, la preparación y la profesionalidad. Y esa mentalidad la aplica a cada proyecto en el que se involucra. Hande Erçel, por otro lado, comenzó su carrera de una manera diferente. Aunque poseedora de una belleza innegable, siempre se esforzó por demostrar que era mucho más que una cara bonita. Tuvo que luchar contra los prejuicios y demostrar su talento con cada papel. Su evolución como actriz ha sido notoria, desde sus primeros trabajos hasta personajes más complejos y desafiantes. Y esa perseverancia, esa determinación por superar las expectativas, es algo que Kerem admira profundamente. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta admiración en el set? No es solo cuestión de elogios y cumplidos. Es una colaboración constante, un intercambio de ideas, un apoyo mutuo. Se dice que durante las grabaciones de Senkalkam, Kerem y Hande pasaban horas ensayando juntos, analizando los guiones, buscando nuevas formas de interpretar sus personajes. No se conformaban con hacer lo mínimo indispensable. Querían crear algo especial, algo que resonara con el público. Y aquí es donde entra en juego otro aspecto importante, la química en pantalla. La química no es algo que se pueda forzar. Es algo que surge de una conexión genuina entre los actores, de una comprensión mutua, de una confianza ciega. Y Kerem y Hande tenían esa química, esa chispa que hacía que sus personajes cobraran vida. Pero la química no es suficiente. Se necesita talento, dedicación y mucho trabajo duro para convertirla en algo significativo. Y tanto Kerem como Hande aportaron su granito de arena para lograrlo. Kerem, con su experiencia y su visión, siempre estaba dispuesto a compartir sus conocimientos y a guiar a Hande. Y Hande, con su frescura y su intuición, aportaba ideas nuevas y creativas que enriquecían las escenas. Además, ambos son conscientes de la importancia de la preparación física y mental. No es solo cuestión de memorizar los guiones y de aprenderse las líneas.
Se trata de meterse en la piel del personaje, de entender sus motivaciones, de sentir sus emociones. Y para lograrlo, ambos se someten a rigurosos entrenamientos, practican técnicas de meditación y trabajan con coaches especializados. Pero la admiración de Kerem por Hande no se limita solo al ámbito profesional. También admira su calidad humana, su sencillez, su humildad. A pesar de la fama y el éxito, Hande sigue siendo la misma persona de siempre, cercana, accesible y con un gran corazón. Y eso, en un mundo lleno de egos y superficialidad, es algo que Kerem valora enormemente. De hecho, se dice que durante los descansos del rodaje, Kerem y Hande pasaban tiempo con el equipo técnico, charlando, riendo y compartiendo anécdotas. No se consideraban superiores a nadie. Eran parte de un equipo, y cada miembro era igual de importante. Y es que al final del día, el éxito no se logra solo. Se necesita un equipo de personas talentosas y dedicadas que trabajen juntas para alcanzar un objetivo común. Y Kerem y Hande son conscientes de ello. Por eso siempre se muestran agradecidos con su equipo y reconocen su labor. Además, ambos son muy activos en redes sociales, donde comparten momentos de su vida personal y profesional con sus fans. Pero no se limitan solo a publicar fotos bonitas y mensajes promocionales. También utilizan sus plataformas para concienciar sobre temas importantes, como el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. Y eso, amigos míos, es algo que merece ser aplaudido. Porque ser una figura pública conlleva una gran responsabilidad. Y Kerem y Hande son conscientes de ello. Utilizan su influencia para hacer el bien, para inspirar a otros y para crear un mundo mejor. Y eso, para mí, es lo más admirable de todo. Volviendo al secreto profesional de Kerem, creo que ya se ha revelado. No es un secreto en sí, sino una filosofía de vida, una forma de entender la profesión y una admiración genuina por el talento y la dedicación de Hande Erçel. Es una lección para todos nosotros, valorar el trabajo de los demás, aprender de sus errores y apoyarnos mutuamente para alcanzar nuestros sueños. Y es que al final del día, todos somos parte de una gran comunidad. Y juntos podemos lograr cosas increíbles. Así que ánimo. No te rindas ante las dificultades, sigue tus sueños y recuerda que siempre hay alguien que te admira y que cree en ti. Para concluir, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel va más allá de un simple romance o una colaboración profesional. Es una conexión profunda basada en el respeto mutuo, la admiración y la pasión por lo que hacen. Es una historia inspiradora que nos enseña la importancia de la dedicación, el esfuerzo y la perseverancia. Y es un ejemplo de cómo el talento y la humildad pueden llevarnos al éxito. Así que la próxima vez que vean a Kerem Bürsin y a Hande Erçel en la pantalla, recuerden que detrás de esas sonrisas y esos personajes, hay dos personas que se admiran y se apoyan mutuamente. Dos personas que están dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Dos personas que nos inspiran a ser mejores cada día. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la admiración de Kerem Bürsin por Hande Erçel. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más contenido jugoso como este. Hasta la próxima.